Saludcast, el podcast del talento humano en salud. La frecuencia que hace vibrar tus sentidos. Bienvenidos a Saludcast, el nuevo canal de comunicación de las CARE, el podcast que ha llegado para conectar con el increíble talento humano en salud. Hola, mi nombre es Cecilia García, soy médica, máster en educación y estoy muy emocionada de participar como moderadora en este viaje en el que con el apoyo de expertos exploraremos temas relevantes, fascinantes y sobre todo muy entretenidos para el recurso humano en salud. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las nuevas tendencias en salud y cómo éstas vienen impactando el ejercicio profesional de quienes están dedicados a la atención en salud. ¿Y por qué este tema? Porque para nadie es un secreto que en las últimas décadas la atención en salud viene experimentando unas transformaciones sustanciales que vienen desde los inicios de la telemedicina, pasando o llegando hasta el uso de la inteligencia artificial en el proceso diagnóstico, la interoperabilidad de la historia clínica y lo que a grosso modo podríamos denominar transformación digital en salud o salud digital. Es por ello que en el día de hoy tenemos una invitada de lujo, Sandra Inés Rosso. Sandra es la CEO de una empresa denominada RIA Smart Health, una empresa dedicada a transformar realidades para la mejor atención en salud. Sandra es administradora de empresas, especialista en seguridad social y magíster en gestión de las organizaciones y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en cargos gerenciales en el sector salud. Sandra, súper bienvenida. Qué gusto volver a conectar contigo. Digo volver a conectar porque tuve la buena fortuna de conocerla en mi experiencia laboral anterior, en donde nos ilustró con su conocimiento y experiencia en torno a la reforma en salud. Sandra, bienvenida a Saludcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes muchas gracias, Oscar, a ti, Cecilia, gracias por estar en este espacio. De verdad que espacios de estos son supremamente necesarios y relevantes en el sector. Entonces, pues, encantada de poder compartir con ustedes hoy. Bueno, Sandra, para empezar, quiero que nos cuentes qué es esto, qué significa transformación digital en salud y si podemos equiparar transformación digital en salud a salud digital. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Podemos equiparar los términos? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues para arrancar, salud digital no es nada diferente a un conjunto de herramientas de usos de tecnología fundamentados en las tecnologías de información y comunicaciones que ayudan, apalancan y ayudan y pues colaboran y contribuyen a la atención de los pacientes, a la mejor salud de las personas y de las comunidades. Entonces, no es que la salud digital sea algo diferente a la atención en salud, realmente son esas herramientas que se disponibilizan para la gestión de quienes hacen parte de los equipos asistenciales y de la gestión, digamos, operativa o administrativa en los sistemas de salud. Cuando hablamos de transformación digital en salud, estamos hablando de lograr que en la atención en salud, en los sistemas de salud, se incorporen herramientas que lleven a mejores resultados con los pacientes. Entonces, creo que son dos términos íntimamente relacionados. Okay. Primero hablamos de salud digital como herramientas, como esos elementos que ayudan a, y la transformación es la capacidad real de quienes hacen parte o hacemos parte del sistema de salud, de las personas, de las organizaciones, de introducir estas herramientas y afianzarlas y usarlas para mejores resultados en salud. Ok, perfecto. Entonces, entendiendo el término de transformación digital en salud y cómo esa transformación se deriva o se traduce en resultados en la atención en salud, ¿cuáles serían los principales retos que deben afrontar? Hablemos de tres principales actores que están impactados e involucrados en esa transformación digital. ¿Cuáles son los principales retos que deben afrontar las instituciones prestadoras de servicios de salud, el recurso humano en salud y, por supuesto, el paciente y su familia? ¿Cuáles son esos retos que deben afrontar para que esas soluciones digitales en salud sean una realidad en la práctica clínica diaria? Si te parece, empezamos con las instituciones, ¿sí? No, te propongo que empecemos por las personas, Bueno, por los perfecto. pacientes, por la comunidad, porque ahí el desafío o el reto está en que hoy el mundo
está planteado más en el contexto digital. La vida de las personas, la misma pandemia nos llevó a tener una mayor inmersión en estos aspectos digitales. Y si lo digital hace parte de la vida de las personas, ¿cómo desde la atención en salud, ya sea como médicos o los prestadores de servicios de salud, somos capaces de aprovechar ese contexto, ese entorno en que se mueven las personas para impactar la salud? Creo que el principal desafío en las personas es que logremos que haya mayor equidad. Hoy por hoy se habla de cómo el uso y el acceso al Internet o a la información es un factor, un determinante social relacionado con equidad. Y pues ahí tenemos, con la misma lógica que funciona la equidad o que se analiza la equidad en el país, pues la lógica de que hay personas, territorios en donde hay o no acceso a herramientas digitales, partiendo de lo básico, y es que haya conectividad. Total. En el grupo, en el desafíos de las personas, tenemos una realidad y es el tema de los grupos etarios y el nivel de adopción. Todavía tenemos personas que nacimos siendo, yo soy migrante digital, sí. O sea, yo nací y no existía el Internet, y hay un grupo de personas que son los nativos y para quienes esto es pues normal. Como dice mi hija, mamá, ¿cómo hacían para vivir? Si no había Internet. Y eso hace pues que haya unos niveles de adopción diferentes y unas realidades diferentes entre esas personas a quienes atendemos en salud, mientras unos quieren nada presencial, mucha virtualidad, otros no. Entonces ahí hay unas realidades, y tú ves desde las personas también. Desde los prestadores de servicios de salud o las instituciones, creo que el desafío más grande es entender que transformarse digitalmente no es un problema de comprar herramientas o de adquirir tecnología y demás. Realmente es un tema de un cambio del chip, entendiendo las realidades de las personas a quienes se sirve en la atención en salud. Cuando uno comprende que hay este contexto de migrantes digitales, nativos digitales, no solo en los pacientes, sino en los equipos de salud, los profesionales de salud, pues se entiende que hay unas lógicas diferentes organizacionales. Hace muchos años, unos 7 años, hay una anécdota en un ejercicio que hicimos para los directores de clínicas en el país. Los llevamos aquí a las oficinas de una Big Tech, a que fueran y vieran cómo podía aproximarse uno a este tema de transformación digital. Y uno de ellos dijo, en la mesa de discusión decía, pero es que yo no entiendo, ¿por qué me renuncian los médicos? Si se están renunciando, se están yendo, y la rotación, ¿por qué es que ahora quieren que les ponga Wi-Fi para ellos? Y el Wi-Fi es para el sistema de información. Ese tipo de entender esas necesidades, tanto en los pacientes, los ciudadanos a quienes servimos, en el talento humano, creo que es parte de lo que las IPS tienen como desafío para empezar a comprender que transformación digital no es el que tenga más herramientas, más sofisticados algoritmos o demás, sino finalmente quien sea capaz de replantearse para la atención en salud con esas lógicas. Bueno, no sé quién me falta. Me hablaste de las personas, las IPS. Y el talento humano en salud. Mira, el talento humano en salud tiene las mismas lógicas de nativos digitales, sí, migrantes digitales. Total. Y algunos, pues digamos, analfabetas digitales. No pensaría que cada vez menos, pero existen. Entonces, creo que el talento humano en salud, incluso en la academia, hay un desafío gigante, y es entender cuál es esa nueva semiología, o sea, cuál es esa nueva aproximación de la medicina, de la atención en salud, para realmente dotar a ese talento humano de competencias y capacidades para afrontar el ejercicio profesional del futuro, porque en 4 o 5 años las herramientas con las que ellos van a atender a los pacientes o las lógicas no son las mismas de hoy. Y creo que hay un desafío intermedio entre las IPS, que son los sitios donde nuestros profesionales, los prestadores, donde son los centros de práctica, ¿cierto? Que hoy no están transformados digitalmente, pero están formando las generaciones de profesionales que en 2 o 3 años van a ir de frente a. Claro, los escenarios de práctica, ¿te refieres a los escenarios de práctica y la transformación que está? Sí, tienes razón. Eso no está ocurriendo. Pero mira que yo creo que el fondo esto no es un tema de la tecnología más sofisticada o de si es blockchain o demás. No, esto finalmente es un tema de cómo comprendemos que
en las realidades y lógicas en que se mueven las comunidades hoy, es las realidades y lógicas en que debemos nosotros llevar la forma de prestar los servicios. Eso es un cambio de chip grande. Sí, claro, es como toda transformación, digamos que tiene que tener como una base de transformación cultural y luego sí viene el tema de implementación de recursos, medios, herramientas y demás. Sandra, con esto que nos acabas de mencionar de los retos que supone como para los 3 principales actores, sé que hay muchos más actores y que esto tiene miles de ramificaciones, hablamos de los 3 principales actores. ¿Cuál es el panorama actual de Colombia? Bueno, mira, y voy a permitirme hablar, si te parece, un poco de lo general, Sí. como las tendencias 2024 para aterrizar Colombia allí que está. Creo que pues son muchos frentes en los que uno podría abordar esto. Obviamente hay un tema relacionado con inteligencia artificial y inteligencia generativa y digamos todo el contexto de inteligencia artificial cambiando la forma como vivimos y como no solo en salud, sino nos relacionamos, pero ahí hay un gran tema. Segundo, una tendencia interesante lo que tiene que ver con los lenguajes de modelos multimodales. ¿Eso qué significa? Es en salud la forma como está planteada la información de un paciente no es única. Entonces tenemos texto dentro de las historias clínicas, pero también tenemos imágenes, pero también tenemos lenguaje de texto, información en lenguaje no estructurado, lenguaje natural, y poder tomar todas esas fuentes en diferentes tipos de lenguaje y llevarlas a un todo es un gran desafío en el mundo. O sea, estoy hablando de temas y de desafíos y allí es algo donde se ha venido trabajando. Hay una evolución muy grande en lo que tiene que ver en aproximar a la casa de la persona, más que equipos de salud humanos, más que humanos en el contexto de equipos de salud en el mundo, aproximar test, pruebas que puedan hacerse en casa para que se lleve la información. O sea, ese concepto de voy al laboratorio, no, cada vez ahí hay más avances. Hay un tema que para mí es fascinante y creo que hay unos desafíos muy fuertes, es el tema de las terapias digitales basadas en evidencia. Es decir, ¿por qué no podemos prescribir una app? Claro, probada clínicamente, sustentada en la evidencia, si eso va a ayudar a la persona y a mejorar los resultados. Entonces, el tema de terapias digitales es un gran tema porque allí hay casos en que ya en los sistemas de salud, como en el caso de Francia, de Bélgica, de Alemania, se han incorporado el pago de esas terapias como si fuera una terapia farmacológica. Okay. O sea, esa analogía. Dale, si quieres eso, lo hablamos un poquito más adelante porque más adelante quería explorar contigo cómo todo este tema de recursos y herramientas digitales está facilitando la relación médico-paciente, contrario a lo que muchos se podrían imaginar, que esto es lo que hace es crear más brechas y distancia, pero más adelante hablamos como de esas experiencias bonitas en donde se mejora la comunicación y la relación médico-paciente. Ahora te relaciono y podemos hablar un tema también de las terapias digitales. Creo que hay un quinto elemento y es el que tiene que ver con todas las herramientas que lleven a estar más cerca de las personas en el contexto móvil. Es decir, todo lo que pasa en los celulares, todo lo que pasa en tablets, todo lo que pueda pasar en los relojes inteligentes, cerca de la persona y que eso signifique mejorar información, dar información de su condición de salud, educar, monitorear, es una tendencia muy, muy fuerte que se une a un concepto que se está hablando ahora y es el tema de telemedicina 2.0. ¿Qué significa? La telemedicina tiene que evolucionar en que no es solamente lo que nosotros llamamos popularmente teleconsulta o telemedicina interactiva en la normatividad en Colombia, sino hay un conjunto de herramientas para llevar ese ejercicio de la telemedicina a otro nivel para que el profesional de salud o los quienes interdisciplinariamente hacen parte de la atención en salud tengan más información para tomar decisiones sobre el paciente. Eso es una cosa importantísima. Obviamente el tema de organizaciones de salud en el concepto que se llama data driven, es decir, fundamentados en datos, y ahí pues hay unos desafíos, interoperabilidad, el tema de que hablamos ahora de información en modelos de lenguaje diferentes, pero pues el concepto de me transformo
y en el mundo como las organizaciones de salud que reposan o que están fundamentadas en terabytes de datos, o sea, que cómo se hace algo con esos datos. Sigue estando claro el tema de medicina personalizada, pues porque obviamente todo este tema ha llevado a que podamos entender mejor y poder entender mejor lo que pasa con el ADN, la genómica, lo que pasa con la información. Claro, y ahí hay todo un campo fabuloso. Total. Temas, dos más para cerrar. El tema de asistentes virtuales que están vinculados con inteligencia artificial, pero también tienen la lógica de poder entender cómo podemos abordar cuidado y atención de salud, atención en salud que implica también el cuidado, no solo lo clínico, sino el cuidado como tal, en la longevidad, en adultos mayores, en personas en soledad, el tema de salud mental. Yo creo que ahí hay unas tendencias. Hay otras, depende la referencia que uno use, encuentra que puede haber otras como gemelos digitales y demás. Pero yo menciono estas porque creo que son las que pueden tener un impacto interesante en el contexto de la relación médico-paciente. En la atención. En la atención y sobre todo en la capacidad, vuelvo, insisto, esto tiene sentido si entrega más y mejor información a los clínicos para que decidan qué hacer. Claro, el proceso de toma de decisiones, que más adelante te iba a preguntar un poco sobre eso. Saludcast, el podcast del talento humano en salud. La frecuencia que hace vibrar tus sentidos. Listo, Sandra, pues ya nos contaste como las tendencias. ¿Cómo está Colombia? Entonces, si tú me preguntas de todo esto en Colombia, en los temas de inteligencia artificial, pues hay un marco ético expedido no solo para salud, digamos, en contexto general para el uso de la inteligencia artificial en el país. Hay una serie de emprendedores y de empresas en Colombia que están trabajando de forma interesante con el tema de inteligencia artificial. Hay varias empresas multinacionales que están llegando o han llegado al país proponiendo y desarrollo de proyectos en relación con el tema de inteligencia artificial. Pero si tú me preguntas, ese es un tema todavía que tiene mucha tela para cortar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy un porcentaje aún de nuestras instituciones tiene datos, no hay, digamos, manuales y no hay realmente una gestión en gobierno de datos. O sea, para nosotros poder hablar de usar la data, de ser una organización data-driven, pues yo tengo que sentarme primero a entender dónde están mis datos, cómo está, quién los usa. Entonces, creo que en el tema de inteligencia artificial Colombia tiene avances, pero hay pues como siempre oportunidades. El otro tema interesante en Colombia tiene que ver con la telemedicina. Claramente con la pandemia pues tuvimos que lanzarnos Obligados a la atención en la modalidad de telemedicina, teleconsulta, algo de teleexperticia, y uno se imaginaba que después de solventado este problema de la pandemia y todos esos servicios que se habilitaron temporalmente se iban a trasladar en servicios que se habilitaran en forma definitiva. que continuara pues con ese avance, pero ha habido retroceso. Claro. Hay muchos se han devuelto, pero ¿por qué? Básicamente creo que hay varias cosas. Uno, entender que el periodo de excepción de la norma permitió que muchos servicios se prestaran sin cumplir todas las condiciones de seguridad, privacidad de la información, y pues pensábamos que el mundo se iba a acabar, pues salvémonos de alguna forma. Pero cuando ya entendemos volvemos, digamos, a un estado de normalidad, por decirlo así, pues hay que cumplir con unos requisitos que tienen que ver con seguridad de la información, confiabilidad de la conexión, tratamiento de datos, y hay, porque media una responsabilidad, obviamente, del profesional que está atendiendo, de la institución que está prestando el servicio, y obviamente allí, pues eso ha hecho que algunos digan, bueno, no. Un tema que es interesante es que pues muchos profesionales atendían estas actividades desde su casa. La pregunta que a mí me hace constantemente es, Sandra, ¿y por qué no puedo seguir haciéndolo desde mi casa? Porque ahora la norma es no, debe ir usted a la IPS, en la institución, con unos requisitos. Tiene su lógica desde lo legal y bueno, yo que creo que hay en telemedicina si uno ve el mapa por regiones donde se está usando más, obviamente en ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales es interesante, pero si tú ves el despliegue en esas regiones
que son un poco las regiones intermedias donde hay tal vez más necesidad, no es tanto. Y creo que ahí hay una oportunidad muy grande de replantearse los modelos y los modelos en forma colaborativa. Alguien me decía, no, pero pues es que en mi departamento no es posible porque no hay conectividad. Yo espero que con el proyecto que está adelantando el actual gobierno, que lo socializó hace unos días el ministro Liscano, el ministro TIC, de aumentar la cobertura de internet al 85% de los municipios, pues sea realmente un espaldarazo para decir, venga, porque pues yo no puedo hablar de telemedicina si no hay la conectividad. Total. Entonces, en telemedicina todavía hay un desarrollo importante para hacer realmente, para plantearse. Y mira que hay algo interesante y es, no es un problema de la norma, es que me dicen, no, pero es que la norma no permite. Yo les digo, ustedes se han puesto a analizar en la resolución de habilitación todos los servicios que pueden prestarse por telemedicina, más allá de solamente la telemedicina interactiva, la teleconsulta, por decirlo así. O sea, hoy, y hay regiones del país y hay ciertas IPS, cuando uno entra al REP se analiza, que están prestando servicios, hospitalización, soporte de hospitalización de alta complejidad. Si pudimos hacer teleuci, Claro, hacer teleuci solidaria. Es un tema de familiarización. Lo mismo que ocurrió cuando empezó este tema de la habilitación. Eso se veía súper imposible. La habilitación de lo presencial, pues creo que está ocurriendo lo mismo, ¿no? Sí, es también entender que, como todo, no es para todos los pacientes, no es para todas las condiciones de salud, no es para todos los profesionales Y ni para todas las instituciones. ni para todas las instituciones. Pero allí hay unas oportunidades realmente en transformar y evolucionar los modelos. Entonces, en telemedicina, para redondearte, pues hay todavía mucho campo por recorrer. Y tú mencionaste un tema al arrancar que no está dentro de las tendencias mundiales, pero pues está allí como en medio de la mesa y es el tema de interoperabilidad. Para hablar de interoperabilidad, el concepto no debe ser qué plataforma voy a usar. Creo que esa es un pedazo de la historia, pero creo que hay un mensaje muy fuerte en entender el gobierno de los datos. O sea, ¿dónde están los datos? ¿Dónde se capturan? No es posible que yo en el Excel que mi secretaria llena en el consultorio la cédula se tome de una forma con puntos y después en el software no, y entonces después eso no se habla. Mira que estoy hablando de cosas operativas. Problema. Claro, estoy hablando de cosas operativas en el día a día. No podemos pensar que el ministerio nos va a reglamentar todo sobre la interoperabilidad e incluso en las IPS hay unos desafíos interesantes de interoperabilidad interna. Si tú encuentras 6, 7 sistemas de información en la IPS que no se conversan. Total. O sea, uno va de una institución a otra de la misma red y no tienen tu historia clínica. Es un rollo. Entonces, en interoperabilidad todavía hay camino. Creo que la barrera más importante en relación con interoperabilidad que uno encuentra ya en la parte práctica en el sector es, ¿y eso quién lo tiene que pagar? La pregunta, un poco yo hago la analogía y es como la lógica de cuando arrancamos con seguridad del paciente. Claro, entonces uno pedía una serie de cosas, de requisitos, la parada quirúrgica, y bueno, ¿eso quién lo tiene que pagar? Entonces, creo que eso también no facilita mucho la discusión, aunque te digo que conozco que hay varios proyectos muy importantes de interoperabilidad que se están gestando, no solo gestando, ya desarrollando. Espero este año que la gente, por ejemplo, de HL7, que es el organismo internacional, la filial de Colombia, que está haciendo cosas muy interesantes, pueda empezar a contar y a socializar y a mostrar ya resultados en el tema. Pero creo que, además de inteligencia artificial, telemedicina, todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad del dato, debería ser algo en lo que debería trabajar las instituciones, debería preguntarse el mismo profesional en su práctica individual. Claro. Y aquí qué datos tengo y cómo y por qué. Claro, pero eso necesita también que desde el recurso humano, cuando se está formando, se empiece a hablar de esos temas, que se empiece a hablar de médicos, de datos en las facultades de medicina, y no conozco en este momento alguna facultad que esté dando ese entrenamiento. No, pero mira que sí. Conozco, de pronto ustedes saben más que yo, no puedo decirlo también por confidencialidad, pero hay una universidad trabajando ya en el desarrollo de un pregrado de medicina con énfasis en salud digital. Y ya. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el futuro. Y pues aunque hoy no estén las herramientas, hay que empezar a formarlo. Total.
Y cierro con el tema en Colombia. Hay instituciones que se han preocupado y que han trabajado por incorporar diferentes herramientas desde lo digital, pero yo creo que falta mucho trabajo en la alta dirección, en quienes representan el gobierno clínico, en las organizaciones, de pensar en el tema de madurez digital, porque también ese cambio, ese proceso de cambio es un proceso de madurez. Sí, entonces es entender, venga, deberíamos sentarnos con el equipo clínico y sistemas para poder resolver. Ya no solo es el problema de cómo lo resuelve sistemas. Deberíamos entender si hay APIs o soluciones o aplicaciones por fuera que nos ayuden, porque no solo lo tengo que hacer yo. Entonces, ahí creo que si tú me preguntas, Colombia no tiene un nivel alto en el contexto de madurez digital. Okay. En general, respecto a la región, podría estar un poco más avanzado en cosas, pero allá iba. Yo sé que tú eres consultora en estos temas en varios países de Latinoamérica y te quería preguntar, ¿cómo ves a Colombia respecto a los países de las regiones en este tema de transformación digital? Nosotros hemos hecho cosas interesantes como armar repositorios de datos como lo que hay en CISPRO, como la cuenta de alto costo. Hemos hecho cosas interesantes como tener un marco normativo. De hecho, cuando uno compara los índices de madurez digital de los países, Colombia versus otros países de la región tiene en el tema normativo una calificación muy alta porque, pues, digamos, existen marcos normativos, la ley de historia clínica electrónica, la norma de interoperabilidad, la resolución 866, el marco de inteligencia artificial. Pero cuando ves eso, cómo se aplica, todavía ahí tenemos brechas y el tema de equidad. Cada país puede estar haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, en Perú, todo el ejercicio de telemedicina que se ha trabajado desde el MINSA, desde el ministerio, en un sistema de salud, un sistema nacional de salud con un enfoque en lo público muy fuerte. Hay cosas interesantes para mostrar. Se están haciendo cosas como no solo la teleorientación o la teleconsulta, sino, por ejemplo, en Perú hay cosas muy bonitas en relación con terapia en estas modalidades. Pero versus, obviamente, países como Europa, yo no creo que Estados Unidos no es un referente, la verdad. Por ejemplo, lo que está haciendo en España, en Alemania o demás, pues todavía, lo que te digo, en Europa se están prescribiendo terapias digitales dentro del sistema de salud. O sea, ahí vamos, en Colombia ahí vamos con buenos pasitos. Yo siempre he sido una mujer optimista. Sí, entonces, si tú me preguntas, sí, ahí vamos. Deberíamos ir más rápido. Okay. Porque cuando uno habla de transformación digital, de datos, habla de automatizar, de facilitar y habla también de poder dar trazabilidad. Y eso puede significar indiscutiblemente eficiencias. Entonces deberíamos ir más rápido. Sí, deberíamos ir más rápido. Yo sé que a veces uno dice, no, ahora los nuevos RIPS, el ministerio, y entonces, y Dios mío, yo ya la había. Es humano y es normal. Pero creo que sí deberíamos ir un poco más rápido. También entender que el generador primario del dato es quien está al pie del paciente. Claro, el que está ahí detrás del escritorio. Claro, pero no debería estar detrás de un computador, porque hoy ya hay herramientas que permiten inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural para ir llenando, no solo dictar, sino, bueno, como uno le dicta al WhatsApp, por ejemplo, podría ser, pero cogiendo datos y demás. Hay tecnologías, Microsoft tiene una que se llama Dragon, hay una empresa colombiana que tiene una tecnología de esa súper interesante y es, podría interpretar nuestra conversación, el lenguaje natural, y va diciendo, esto es un síntoma, esto es aquí. Okay. Y no reemplaza a nadie, te lo coloca allí para que tú veas y digas, sí, esto no, esto... Este tipo de cosas, pues es, digamos, un poco sobre el futuro. Pero, conclusión en Colombia, necesitamos trabajar más en el gobierno de datos, gestión de datos, para ahí sí preocuparnos en cosas más sofisticadas. Ok, cuando tú dices deberíamos ir más rápido, Sandra, vámonos un poquito hacia el futuro. ¿Cómo te imaginas tú, como experta consultora en estos temas, que estaremos en transformación digital en unos 5 o 7 años en Colombia? Si nos pusiéramos como al ritmo que tú te sueñas,
¿A dónde deberíamos llegar en unos 5 o 7 años? Mira, yo creo que rápidamente, ojalá antes de 5, bueno, en 5, pongámoslo en 5, deberíamos tener claridad en un modelo donde los flujos de información del sistema estén claros y estén navegando sobre lo digital. Es decir, no podemos seguir con historias clínicas a mano, de papel. Claro, planes de contingencia sí, pero que esa no sea la realidad. ¿Por qué? Porque eso le va a dar transparencia al flujo de la data y pues puedes saber qué pasa con el paciente, si ya le hicieron, si el resultado ya estuvo. No hablo solo de transparencia en función de que es que hay corrupción y demás. Además de eso tiene que ver con eficiencia. Exacto. Sí, con eficiencia. O sea, ya lo hicieron, ya pasó. 1, 2, realmente en ese momento tendremos en ejercicio un grupo de profesionales que han estado mucho más cerca a lo digital y seguramente mucho más abiertos a construir lógicas o análisis, estudios de cómo es esa semiología en lo digital y incorporando mucho más herramientas. Yo te mencionaba que en la tendencia en el mundo está hoy el tema de telemedicina 2.0 Sí. y esto es cómo en la interacción médico-paciente, sea sincrónica o asincrónica, o no solo médico, con todo el equipo interdisciplinario, se recoge más información. Y se recoge más información implica no solo el momento en que la persona está en el consultorio o en la IPS, sino en el día a día de las personas. Entonces, temas como el telemonitoreo, como los wearables, ese tipo de cosas, pensar en que uno tuviera un reloj que le diga, el mío me dice, respira, tranquila, siéntate, levántate, que no te has parado, calma. Pero ese tema, hay unas lógicas diferentes de poder tomar data de lo que pasa en el día a día con las personas, mundo real, y traérsela a quien va a decidir sobre el tratamiento o me va a proponer, porque no debería decidir, sino el médico debería proponerme unas manos para decidir qué hacemos. Yo quisiera que eso pase. Mira que yo no estoy hablando de cosas todavía sofisticadas y demás, porque tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en lograr que esto pase en todas las regiones, para toda la población. El tema de equidad. Sí, y teníamos una pregunta en ese sentido y es ¿cómo implementar este tema de transformación digital en los territorios? Yo sé que tú también haces un trabajo fuerte en los territorios, que viajas por todo el país, que estás haciendo un esfuerzo grande para que esto sea una realidad en todo el territorio y se disminuyan esas brechas de inequidad. ¿Cómo implementar transformación digital en los territorios menos favorecidos? Ya sabemos que, claro, supone un tema de conectividad. Acabas de hablar de, pues, como de la voluntad política para que haya por lo menos un 85% de cobertura, pero a hoy, con las limitaciones que tenemos, ¿cómo viene dándose esa transformación digital en los territorios? Mira, hay regiones del país donde se está buscando usar más la telemedicina, donde hay barreras que tienen que ver con conectividad. Hay una barrera que la verdad a mí me parece absurda, pero existe y la encuentro en los diferentes espacios de salud al territorio que hicimos en el 2023 y es que no se paga, no se reconoce la atención. Eso es de las cosas. Sí, o sea, no, pero la norma dice, la resolución 2654 de salud digital dice que está incluido. Pues sí, pero en la práctica, en los acuerdos de voluntades entre el prestador y el asegurador, no se paga. La pregunta es, pero es que no se lo puedo pagar a usted porque está capitado y se lo pago a Pepito, pero si usted lo hace. Y mira que esos temas, si uno se lo pregunta al abogado, seguramente el abogado va a decir, no, está bien porque es que ya se lo paga, en la cápita allí dice que la atención del médico general la pagan allá por la cápita, lo que sea, y aquí en teleexperticia, por ejemplo, si tú tienes un paciente con un médico general y en la ciudad capital está el especialista, pues aquí hay unas lógicas operativas. Tengo 2 profesionales dedicando un tiempo, dedicando unos recursos, pues hay que pagarlo. Claro. Si tú me preguntas, mira, este es un tema que me da mucha rabia. Es motivante para el profesional de la salud. No, pues que lo no tiene hace. sentido. Exacto. O sea, nadie le está haciendo un favor, está haciendo un trabajo, se están dando unos recursos, se está beneficiando al paciente, se está ayudando a que sea resolutivo. Y ese, por ejemplo, es un tema que
todavía no alcanzo a entender, es de esos temas que uno diría, a eso hay que meterle mano ya para que el proceso Claro, pase. porque esto avance, porque si no, o sea, retroceso, lo que hablábamos ahorita. Claro, como está el modelo hoy, pues el modelo plantea ese acuerdo de voluntad, quién sí, quién no. Ese, por ejemplo, es un tema. El otro tema es entender que digamos, en las regiones, la idiosincrasia, ¿sí? Claro. Hay proyectos y hay experiencias muy bonitas que yo he visto en el país en relación con el telemedicina. Hay mira, debemos nombrar dos. Una es el proyecto de telemedicina rural en San José del Guaviare, liderado por el Hospital Público San José, llevando a más de 14 municipios el proceso para que las personas no tengan que desplazarse 8 o 10 horas y demás. Y cuando en las cabeceras empezaron a ver que el hospital poco a poco con recursos propios, porque esto no lo hicieron con plata de nadie, o sea, nadie les dio, el ministerio no les dio la Pura gestión. Empezó el doctor Marlio Perdomo a dotar la otra comunidad, empezó a decir, ay, venga, ¿qué hay que hacer? La misma comunidad empezó a recoger recursos, regando la bola. empezó a recoger recursos para comprar el televisor grande. Ay, divino. O sea, tú te imaginas, y claro, si yo hablaba con él y él decía, pues ahí seguramente no cumpliremos la habilitación. Perdón, aquí espero que no nos estén escuchando en el ministerio. O sea, hagan caso omiso. La Secretaría de Salud, por favor. Que SaludCast no lo oye. Pero no lo escuchen, pero pues entiendan el contexto. Entiendan el contexto. Pero mira lo poderoso que es un modelo de estos implementado desde la comunidad. Pase lo que pase con el gerente que llegue, cambios políticos. Claro, además, eso queda la comunidad se encarga de que no se muera. Que no se muera, porque además es un recurso que facilita. Esa me parece una experiencia hermosa. Y también que ha tenido la fortuna de que el doctor ha contado con médicos de diferentes rangos de edades, pero muchos jóvenes diciendo, oiga, sí, venga, esto hace sentido, hagámosle porque esto está cerca. Ese es un caso. El otro caso que a mí me parece fascinante, que es el de Teleusis Solidaria del Hospital de la Universidad Nacional. Durante el periodo de la pandemia, armaron todo un modelo de telesalud, no solo es telemedicina, sino incluye también teleapoyo, teleorientación a los profesionales para atender pacientes de cuidado intensivo en sitios donde no había unidades de cuidado intensivo. Y el apoyo se hizo a través de estos recursos digitales. El doctor Pérez, que es el director de cuidado intensivo del hospital, es fabuloso. Anestesiólogo. Él me decía, Sandra, salvamos más de 700 vidas, no recuerdo el número, perdón, la imprecisión en este momento. Decía, pero además, si pudimos hacerlo con algo como cuidado intensivo, ¿por qué no? Y cuando me senté el año pasado y llevamos este caso y él lo refirió en el Salud al Territorio que hicimos en Boyacá, en Tunja, yo le preguntaba, doctor, ¿y qué hacer para qué? ¿Por qué no han crecido ustedes en esto? Y me decía, porque no lo cubren, no lo pagan, no lo reconocen. Entonces, creo que mira que tal vez no es falta de ganas, no siempre es falta de conectividad, pero también hay unas realidades allí para atrás. Te nombro esos dos. Hay otras cosas muy bonitas que se están haciendo ahora con telesalud, con dispositivos móviles, por ejemplo, buscando hacer detección en algunos tipos de cáncer en zonas dispersas. Bueno, hay varias cosas allí, pero estos dos, además me gusta mucho porque nacen en lo público, ¿no? El Hospital de la Universidad Nacional es una entidad pública, bueno, exacto, en la naturaleza de lo público, y pues obviamente la de San Vicente del Caguán, que eso para mí es que experiencias súper lindas además, porque es que lo que tú mencionas están al margen de lo tecnológico, es un tema más, y es evidente, de voluntad, de querer hacer, de movilizar. SaludCast, el podcast del talento humano en salud. La frecuencia que hace vibrar tus sentidos. Sandra, tú hace unos minutos hablabas y citaste algunas normas y alguna reglamentación. Quiero que nos cuentes un poquito más, que hagamos un poquito de zoom a este tema de cómo está normalizado hoy día el tema de transformación digital en el país y cómo esa regulación afecta directamente al talento humano en salud. Bueno, vamos a hacer aquí como un recap. Entonces, hay el tema de resolución 2654 del 2018, que es la resolución por la cual se determinan los requisitos para la telesalud
y la telemedicina en Colombia. O sea, antes de pandemia. Justo antes. De hecho, esa fue la que dio el marco, porque arrancó la pandemia en el 2019, estamos listos. Allí, esa es una resolución que hay que entender y comprender, porque ahí habla de que es telesalud, que no es lo mismo que telemedicina. Okay. La telesalud es como la sombrilla, dentro de la telesalud tenemos la teleorientación, esas líneas que apoyan y orientan, pero no prescriben y no son IPS. Okay. O sea, hay un marco normativo interesante en el 2654. Está pues indiscutiblemente la ley de historia clínica electrónica que da cabida al tema de interoperabilidad y a la resolución 866. Están los temas de la resolución 3100 de habilitación, cuando uno, habilitación de servicios. ¿Por qué la traigo a colación? Porque en la resolución 3100, cuando se explica cada uno de los requisitos de cumplir en los estándares para cada servicio, nos dicen ese servicio en qué modalidades se pueden prestar. Entonces, una modalidad es intramural, otra es la hospitalaria, otra es la domiciliaria, otra es la telemedicina. Entonces, todos los servicios que allí estén descritos en telemedicina y en las categorías de telemedicina, ¿cierto? Teleconsulta, que técnicamente se llama telemedicina interactiva, teleexperticia, o sea, ahí me están dando las opciones para decir, yo pudiera hacer esto. Entonces, por ejemplo, hace unos días, después de la 3100, vino otra resolución que reglamentó o que posibilitó la realización de quimioterapia domiciliaria y con telemedicina. Y yo digo, ¿hace cuánto salió eso? ¿Cuántos servicios hay habilitados hoy en Colombia? Ninguno. Dios mío, ¿qué hacemos para mover esto? Esas son mis preocupaciones. O sea, ¿qué hacemos ¿por qué? Porque esos temas son acceso. Entonces, acceso para la gente. Entonces, 3100 es interesante verla, no solo como, ay, Dios mío, eso es lo que me va a venir la secretaría aquí a visitar. El rango en el que me puedo mover. O sea, claro, mira las cosas que podemos hacer. Lo que te digo, seguimiento a paciente crónico ventilado, internación, quimioterapia aún no, pero los demás sí se están haciendo en el país con teleexperticia. Cirugía, o sea, cosas interesantes que ya alguien habilitó y lo está haciendo. Yo digo, venga, ¿cómo hacemos para que más lo vean? Ese es el otro tema. El otro tema, bueno, además de estas de habilitación, el tema de interoperabilidad, lo que pasa es que la resolución 866 de interoperabilidad es una resolución muy técnica sobre qué requisitos se cumplen para, no, pero esa está vigente. Y hay una normatividad transversal que es la de protección de datos. Yo siempre que hablo, y no habla de gobierno de datos, se habla de telemedicina y demás, le digo a todos con IPS, médicos, prestadores, pacientes, hay que ponerle pilas al tema de protección de datos y de gobierno de datos. Es un tema súper sensible. Claro, es un tema súper sensible, es un tema con unos riesgos legales. Claro. Que la solución no es entonces no hacer, ¿sí? Sino es, venga, ¿cómo nos blindamos? O sea, no solamente es el checkbox, sí, yo le pedí ahí el check que sí autorizó. O sea, hay unos cuidados que hay que tener en relación con el tema de los datos. Y además, la normatividad colombiana de gobierno de datos se compara con la normatividad, por ejemplo, en Europa. O sea, es una normatividad clara, exigente, pero necesaria. Yo siempre les digo, subémonos a trabajar en eso, porque si cumplimos eso, estamos haciéndolo bien y vamos a generar confianza para que las personas entreguen los datos, para que cuidemos los datos. No es una norma, pero es un riesgo real y es el tema además de protección de datos, el tema de ciberseguridad. Sí, pues si está el riesgo en que le roben a uno la plata por la cuenta bancaria con el phishing, cuando le mandan a uno diciendo te ganaste el carro, entonces te aprobamos tu crédito, ya eres ganadora te espera un príncipe en Arabia. Pues, esa misma lógica está con estos temas de ciberseguridad y no hay que tenerle miedo a eso. Yo diría que ahí hay varias. Lo que les plantearía es, no necesitamos más normas, necesitamos comprender un poco más para ver oportunidades de cómo llevar al ejercicio. Y creo que hay un trabajo muy interesante para hacer de parte de las sociedades científicas. Y es que ya en el mundo se está haciendo y es, venga, sentémonos a ver cuáles son esos lineamientos operativos o esa guía de atención, no hablemos de guía clínica, pero sí guía de atención para la práctica de esta especialidad en el mundo
en una transformación de lo digital. O sea, ¿esto qué significa? Eso solo se construye desde ustedes, sí, así no lo hacen, no hacemos los administrativos que estamos afuera. Ese es como el otro mensaje ahí pegado pues al tema más que de lo normativo, como de oportunidades para trabajar en el país. Ahorita que estabas hablando de normatividad, mencionabas reiteradamente datos, por supuesto, una transformación digital supone el manejo de grandes bases de datos. ¿Cómo el manejo de esos datos a través de Big Data, inteligencia artificial, viene transformando el tema de toma de decisiones en salud? ¿Qué experiencias tienes tú, así como nos contaste la de San José del Guaviare, como nos contaste la de la Universidad Nacional? ¿Qué experiencias tienes tú en donde el manejo de datos, un manejo de datos eficiente, está transformando la toma de decisiones en salud? No sé si será eficiente porque ya te voy a contar por qué, pero creo que en el tema de datos hay una realidad. Uno no puede gestionar el riesgo en salud si no tiene datos. Claro. Yo no puedo hablar de predecir o de un modelo predictivo si no tengo datos que me permitan en volúmenes suficientes determinar patrones, tendencias y predecir. Entonces, mira que la importancia de los datos nace no solo en o más que en la herramienta, en la calidad del dato. O sea, bueno, Sí. porque a veces nos preocupamos mucho, no, si es con inteligencia artificial, si es entonces Big Data, y es que para hacer inteligencia artificial necesito volúmenes de datos. Claro, pero ahí de fondo, ¿y la calidad del dato? ¿Calidad del dato qué? Claro, y la forma, y cuánto me cuesta recoger ese dato. Entonces, en el tema de datos, pues hay diferentes experiencias en el país. Muchas IPS públicas y privadas manejan hoy tableros de control, dashboard. Hay una tendencia con una moda interesante con los temas de las torres de control, de venga como esa data que está puesta en diferentes fuentes de su organización, se la disponibilizo para que el que toma decisiones lo vea, para que quien está gestionando una cohorte de pacientes, por ejemplo, lo vea. Y lo vea no solo desde la lógica del Excel, pues yo no tengo nada en contra del Excel, ¿qué sería nuestro sistema de salud sin el Excel? ¿Cierto? Pero pues obviamente poder hacer algo más y ver lo que a ojo humano por encima no ve. Y hay muchos casos en Colombia que tienen trabajo interesante en eso. Te puedo hablar del tema de interoperabilidad, tableros de control y datos que tiene, por ejemplo, CIES Salud, que es una IPS, una red de IPS que manejan pacientes crónicos, VIH y demás, una cosa súper bonita, que además ha incorporado en su lógica el análisis de caracterización de su población con determinantes sociales, y entonces ellos ya están cruzando datos para poder ver otras cosas y hablar de gestión de riesgo. Hay algunas las aseguradoras, algunas tienen un trabajo también muy fuerte en esto. Claro, porque ese es su trabajo, ¿no? Claro, hay algunos que me dicen, no, pero es que entonces me toca llenar el software de la EPS y esto. Bueno, ahí hay cosas aún por mejorar y afianzar, pero en las aseguradoras, Sura, Salud Total, hay temas interesantes. Yo sabes que creo que el ejercicio de disponibilizar los datos para que el que toma la decisión tome la mejor decisión posible es algo que ha evolucionado. ¿Sabes quién tiene también algo súper interesante en ese tema de gestión de datos con un alcance clínico y también de gestión de cohorte? Virrey Solís. Ok. Por ejemplo, allí hay también un trabajo súper... parte de la red de salud. De la red de salud total, ahí también hay un trabajo bonito. ¿Qué te puedo decir yo con el tema en general? Y es, mira que para mí es más importante los datos de si es con inteligencia artificial o con Big Data. Ok. Porque finalmente, si es blockchain, Big Data, a veces nos enamoramos mucho de pensar en la tecnología con la que... Y lo primario debería ser, venga, los datos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles debo compartir? No se comparten todos los datos de una historia clínica para hacer gestión de riesgo. Cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con los equipos clínicos, por ejemplo, con los oncólogos, hay unos datos que más allá de los que pide la cuenta de alto costo, que es un repositorio interesante, hay unos datos interesantes para la toma de decisiones del país, pues hay unos datos clínicos que para quien está desde lo clínico gestionando o atendiendo a la población o esa cohorte quisiera ver
y pues la pregunta siempre es: el software de historia clínica no me lo deja captar, me toca ponerlo aquí, me toca transcribirlo. Creo que ahí también sabes que en el tema hay un desafío importante para las empresas proveedoras de los software, que esa es otra barrera que encontramos, y es cómo lograr, en la medida en que un set de datos se vuelve obligatorio por el ministerio, teóricamente las empresas de software tienen que hacerlo. Pero si no es así, cuesta una millonada. Eso es de las barreras también que encuentro yo en los procesos cuando hablamos de gestión de datos y demás. Ahí creo que también hay un llamado interesante para ver cómo se hacen y cómo estas empresas entienden que esa versatilidad, que los software que son más versátiles para poder captar datos que también los clínicos van descubriendo que necesitan, son las que tienen como mayor, o deberían tener mayor futuro en el ejercicio. Pero los datos son mucho más que, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, el Big Data y demás. O sea, Big Data, la cuenta de alto costo tiene Big Data, las aseguradoras tienen Big Data, estamos hablando de volúmenes significativos de datos para predecir. Y cuando el planteamiento del gobierno actual es: necesitamos mejorar los datos, pues no sé si sea con un sistema, claramente no es único, no es unificado porque hay que sumar miles de fuentes, pero sí necesitamos trabajar en el tema de datos, sí necesitamos trabajar en mejores datos. Okay. Sandra, ya para ir acercándonos al final de este capítulo, ¿tú crees, y digamos que cambiando como un poquito el tema de lo que veníamos hablando de los datos y de la interoperabilidad y todo este rollo, ¿tú crees que el tema de la inteligencia artificial puede deshumanizar la atención en salud? Es que hay muchos mitos en torno a la inteligencia artificial, ¿sabes? Incluso se llega a plantear que puede reemplazar algunas especialidades como la anestesiología, la radiología, patología, pero digamos que al margen de esto, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede deshumanizar la atención en salud? Tocas ahí dos temas, Okay. Uno de cara a los pacientes, Sí. y otro de cara al ejercicio de la práctica. Yo creo que cualquier herramienta digital, no solo la inteligencia artificial, ChatGPT o cualquier herramienta, va a reemplazar lo que no agregue valor. Ok. Lo que sea repetitivo, lo que sea carente de valor y es lo que debería reemplazar. Ese es su propósito. Ese es su propósito, sí, o sea, cualquier cosa de transformación, pues ese es el propósito. Entonces, si en esa perspectiva, si la interacción entre el profesional y el paciente está fundamentada no en el abordaje de la visión holística de la persona, sino desde el enfoque de signos, síntomas que tiene y demás, pues posiblemente sí, porque un algoritmo es capaz, además capaz no solo de ver hoy, sino de coger la historia clínica de hace 10 años, hace años eran así gordas, sí, el paciente muchas veces, y que entonces el médico que sin el médico no lo conocía, pues tocaba, y como que uno miraba, era lo último, pues digo uno, yo no soy clínica, los clínicos miran la última atención, no la anterior, pero pues hoy la inteligencia artificial puede tener toda esa data ya y generar una alerta y decir, ojo, acuérdate que tuvo esto cuando era niño. Y eso tal vez signifique algo, porque lo que esa inteligencia artificial ha visto en miles de patrones es que ahí puede haber algo. Entonces, mira que si la interacción que se da y la forma como se ejerce una profesión no agrega valor, claro que puede reemplazar. Pues puede reemplazar a los consultores. Yo le preguntaba eso a mi equipo en los cuestionarios, decía, bueno, ChatGPT, pregúntale a ChatGPT una cosa y que si es con la evidencia, que sí, claro, ahí hay mucha tela para cortar. La pregunta es ¿qué no debería pasar? No debería pasar que los profesionales y el equipo clínico esté detrás de computadores. Hace 25 años les dijimos, doctores, aquí, imagínate si había estoy que les enseñábamos a usar el computador cuando empezamos a implementar historias clínicas. Eran unas IPS. Y venga, aprendamos el computador, doctor, así se prende el computador y así se usa el DOS y no sé qué cosas. Ok, porque pensábamos que en ese momento era el camino para resolver el problema
y demás. Es cierto. Hoy las tecnologías, lo que te digo hoy, tecnologías como esta de Microsoft, que además están siendo ya implementadas en instituciones como el INSS de México y demás, en los médicos de atención primaria, con un proyecto divino, se llama Mírame a los ojos. Y el concepto es, o sea, profesión médico, usted tranquilo, mírenlo a los ojos que aquí está llenándose, y usted después viene, revisa, valida y demás. Qué maravilla. Claro. Entonces mira que esa es la lógica, no debe ser la interacción. ¿Qué no puede ver la inteligencia artificial? No puede ver a ese ser humano ahí, en lo que le está pasando, no puede olerlo, no puede tocarlo, no puede percibir. O sea, creo que hay un desafío gigante y es en este tema de humanización, es entender cómo el mejor uso de esas herramientas de datos puede hacerte un mejor profesional de salud usando habilidades blandas que la inteligencia artificial no tiene, pero que te las va a dar y te puede dar, digamos, una ventaja grande versus los profesionales. Los pacientes queremos que nos miren a los ojos. Los pacientes queremos que nos informen, que estas herramientas, que nos prescriban herramientas donde yo pueda, si recibí un diagnóstico de cáncer, todavía no lo comprendo, no entiendo por qué a mí y demás, yo pueda salir y después ir a buscar información confiable en un sitio que tú como mi especialista me prescribiste, donde yo pueda hacer un proceso, después sentarme con mi familiar y analizar qué va a pasar y demás, porque tu tiempo como especialista nunca va a poder ser tan amplio para todo eso, ni el de las enfermeras, que ahora están tan escasas, sí, y demás. Entonces mira que hay unas lógicas de cómo estas herramientas entran a complementar ese proceso de atención en la relación médico-paciente y en lo humano. Indiscutiblemente, pues el tema del acceso, y pues obviamente puede haber, no sé si son algunas especialidades que se transformen. Ok. Yo no diría que desaparecer, sí, no diría que desaparecer, porque en últimas puede haber unas lógicas que el patólogo, que igual se usa inteligencia artificial para el diagnóstico, pero el patólogo va y participa en un comité de tumores y interactúa y en el equipo ayudan a definir. ¿Sí me entiendes? Creo que hay otras lógicas para entender en esa óptica, pero el que esté haciendo cosas rutinarias en secuencia, pues hay herramientas hoy a través de los asistentes virtuales, hay algoritmos, no son algoritmos, son soluciones que permiten hacer triage, por ejemplo, desde la casa. Porque, oye, Alexa, mi hijo tiene esto, hace tanto, y Alexa sugiere. No prescribe, no debería prescribir, sí, pero sugiere. Entonces, mira que ahí hay cosas, bueno, creo que el mensaje final es ese, es cómo hacemos que seamos imprescindibles, no porque como en lo profesional, ya sea en la profesión de cualquier persona, no porque ser imprescindible no significa que no se pueda crecer o usar las herramientas, sino que lo que hace es agrega tanto valor, y es también porque eres tan bueno usando esas herramientas que te da unas capacidades diferenciales de los demás. Creo que por ahí es el asunto. Sandra, pues mira, muchas gracias por todo lo que nos vienes ilustrando. Aquí podríamos quedarnos horas hablando de este tema, además porque es fascinante escucharte, y de verdad que estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación a este primer capítulo de SaludCast. Gracias por tu tiempo, por tu disposición, por la apertura y por la claridad con la que diste respuesta a cada una de nuestras inquietudes. No sé si quieres como que redondear como todo lo que tratamos hoy en este capítulo y dejar un último mensaje para nuestros oyentes. Pues Cecilia, gracias a ustedes por la invitación. Creo que pues aquí hay mucha tela aún para cortar, pero finalmente creo que y que se lleven dos mensajes. El primero es usar la salud digital como parte del arsenal terapéutico, del kit de herramientas que se tiene para la atención de los pacientes. Es un tema de cambio, de mentalidad, de cultura. Las herramientas son importantes, la plataforma A, B o C, pero finalmente el entender que estas son herramientas y estar dispuesto y lograr que se usen
es un tema de gestión mental, de cambio, de transformarse primero mentalmente, entendiendo que las realidades hoy de las personas y de ese entorno no son necesariamente en el ámbito en que el paciente viene a mí, sino que yo voy a él. Total. Y el segundo tema para cerrar tiene que ver con perder el miedo. Perder el miedo y mantenerse siempre curiosos y activos. O sea, hay que entender y saber que el mundo evoluciona, que el mundo cambia, pues en la medida en que eso sea parte de las competencias que uno como profesional también desarrolle, te va a lograr mantener vigente. Yo creo que hay una misión muy grande que se tiene desde los clínicos y son ustedes los que son capaces de crear hechos para transformar realidades. Y esa lógica de hacer que las cosas pasen no debería ser esperando que el ministerio nos reglamente, sino haciendo cosas. Me encanta saber que hay cada vez más médicos estudiando el tema de datos, que hay médicos en la informática médica y demás, pero todavía falta mucho allí por trabajar. Espero que este espacio sea de mucho valor para todas las personas que lo escuchen y gracias a ustedes por invitarme. Sandra, seguramente va a haber un par de capítulos más porque, como dijiste tú, hay mucha tela para cortar. A nuestra audiencia, gracias por preferirnos. Si tienen alguna duda, comentario o inquietud, pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes en donde nos encuentran como @ScareColombia. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Saludcast, el podcast del talento humano en salud. La frecuencia que hace vibrar tus sentidos.